Después de que me robaron, no podía dormir en mi propia casa. El corazón me latía con fuerza por el miedo y el resentimiento. Así que le pedí quedarme con mi hijo por unos días, pero él respondió fríamente: no necesito otra boca que alimentar en mi casa. Esperando apoyo de mi propia sangre, me encontré con crueldad. Y cuando fui a visitarlo sin ser invitado, vi algo que destruiría a nuestra familia para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El marco del cuadro yacía hecho añicos en el suelo de madera. El rostro sonriente de Elena me miraba a través de una telaraña de cristales rotos. Mis llaves cayeron de mis dedos temblorosos, repiqueteando contra el marco de la puerta mientras entraba en lo que una vez había sido mi sala de estar. La mesa de centro estaba volcada de lado como un animal herido. Las revistas estaban esparcidas por el suelo como hojas caídas. Los papeles del cajón de mi escritorio creaban una alfombra blanca que conducía hacia la cocina. Y el silencio se sentía extraño, demasiado profundo, demasiado vacío, sin el zumbido familiar de los electrodomésticos que deberían haberme dado la bienvenida a casa. ¿Pero qué demonios ha pasado? Las palabras se me escaparon en un susurro. Mi maleta cayó con un golpe seco detrás de mí. El cristal crujía bajo mis zapatos a medida que me adentraba en el caos, cada paso revelando nuevas violaciones. El centro de entretenimiento estaba abierto de par en par, sus estantes vacíos. Mi televisión, desaparecida. El equipo de música que Elena había ahorrado durante 3 meses para comprarme por nuestro aniversario, desvanecido. Entonces me llegó el olor, aire viciado mezclado con algo más, algo que me revolvió el estómago. No era el cálido aroma de hogar que esperaba después de 2 semanas visitando a mi hermana en la costa. Este era el olor de extraños, de manos que no pertenecían aquí, tocando todo lo que habíamos construido juntos. Recogí una fotografía rasgada de entre los escombros cerca de mis pies. La graduación de la preparatoria de Mateo, su birrete inclinado con ese ángulo arrogante, mi brazo sobre sus hombros, la esquina estaba rota, separándonos en la imagen. 23 años en esta casa. Nunca cerré la puerta trasera con llave durante el día. Apenas recordaba cerrarla por la noche. Elena solía decir: Arturo, confías demasiado en la gente. Tenía razón en eso, como la tenía en la mayoría de las cosas. Los cajones de la cocina colgaban abiertos como bocas gritando. Los cubiertos estaban esparcidos por el suelo. Las puertas de los gabinetes torcidas. Mi bote de café volcado, con los granos creando manchas oscuras en las encimeras blancas. Habían sido minuciosos, metódicos. Esto no era una destrucción al azar. Esto era una búsqueda. Sentí las piernas inestables mientras subía las escaleras, agarrando la barandilla con los nudillos blancos. Cada escalón traía un nuevo pavor, una nueva comprensión de cuán completamente mi santuario había sido violado. La habitación me dejó sin aliento. Nuestro colchón colgaba a medias del armazón, los cajones de la cómoda vaciados sobre la alfombra, el joyero de Elena, la caja de música que tocaba «Qué bien te ves esta noche», yacía de lado, silencioso y vacío. Su anillo de bodas, los aretes de perlas que su madre le había dado, todos los pequeños tesoros que había guardado porque todavía llevaban su perfume, desaparecidos. Pero fue el estudio lo que rompió algo dentro de mí. La puerta de la caja fuerte colgaba abierta como una herida, su interior despojado. El reloj de bolsillo de oro de mi padre, pasado de generación en generación. El dinero en efectivo de emergencia que Elena había insistido en que guardáramos por si acaso. Los bonos de ahorro que habíamos comprado en lugar de vacaciones lujosas, pensando que ayudarían a Mateo algún día. ¿Quién haría esto? Hablé en voz alta a la casa vacía. ¿Quién siquiera sabe dónde guardo? El terrible pensamiento se deslizó como agua fría que sube. Alguien que ha estado aquí antes. Alguien que sabía de la caja fuerte detrás de mi escritorio. Sabía dónde guardábamos la llave de repuesto de la casa. Sabía que estaría fuera exactamente 2 semanas. Me hundí en la silla de mi escritorio, el único mueble que aún estaba en pie en la habitación. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono, la memoria muscular guiando mis dedos hacia los números. Número de emergencias. ¿Cuál es su emergencia?
La voz tranquila del operador me ancló. Mi casa. Alguien entró a robar. Acabo de llegar de la costa y todo está destruido. ¿Está usted en peligro inmediato, señor? ¿Los perpetradores todavía están en el lugar? No. Se han ido. Pero se llevaron todo. Sabían exactamente dónde buscar. Estamos enviando oficiales a su ubicación ahora. ¿Puede darme su dirección? Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba, permanecí rodeado por los restos de mi vida pacífica. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando la destrucción con una luz dorada que parecía burlarse de la violación de todo lo que había considerado sagrado. El sonido de la ayuda que se acercaba se mezclaba con el eco de mis propias palabras. Sabían exactamente dónde buscar. Las sirenas cortaron el aire del atardecer cuando 2 patrullas entraron en mi entrada. Todavía sostenía el teléfono en mi mano. La voz del operador era un salvavidas en el caos que me rodeaba. El oficial García salió primero. Un hombre robusto de sienes canosas que se movía con el paso deliberado de alguien que había visto demasiadas escenas de crímenes. Su compañero más joven, el oficial Martínez, llevaba una cámara y un kit de pruebas, ya escaneando el daño visible a través de las ventanas de mi casa. Señor Vidal, soy el oficial García. Este es el oficial Martínez. ¿Está usted herido? No, solo abrumado. Mi voz sonaba extraña, desconectada. Los ojos experimentados de García recorrieron la sala de estar, captando detalles que yo ni siquiera había notado. Martínez empieza con fotos de los puntos de entrada y las áreas principales. Señor, necesito pedirle que salga mientras hacemos una rápida revisión de seguridad. Desde el porche de mi casa, los vi moverse por mi hogar con eficiencia profesional. García revisaba armarios y rincones, mientras Martínez documentaba todo con clics sistemáticos de su cámara. El flash iluminaba habitaciones en las que había vivido durante décadas. Ahora paisajes extraños de destrucción. Todo despejado. Llamó García. Señor Vidal, puede volver a entrar. Empecemos por el punto de entrada. Me llevó a la puerta trasera, donde la madera astillada alrededor de la cerradura contaba su historia. Entrada forzada pero silenciosa. ¿Ve cómo trabajaron la madera? Se tomaron su tiempo. Usaron las herramientas adecuadas. Esto no fue un chico buscando dinero rápido. Martínez se arrodilló junto al marco de la puerta, buscando huellas dactilares con cuidadosa precisión. El patrón de daño sugiere que sabían lo que hacían. Profesionales o al menos experimentados, nos movimos de habitación en habitación. García haciendo preguntas mientras Martínez recolectaba pruebas. Cada violación se sentía fresca mientras la catalogábamos oficialmente. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera, señor Vidal? ¿Y quién sabía de su viaje? 2 semanas. Visité a mi hermana en la costa. Se lo dije a mi hijo, a mi vecino Roberto. Se lo mencioné a algunas personas en el supermercado. Hice una pausa, pensando, pero las cosas más valiosas fueron directamente a por ellas. ¿Cómo podían saber dónde guardaba el reloj de mi padre? ¿La combinación de la caja fuerte? García tomó notas en una pequeña libreta. Estos ladrones sabían exactamente dónde buscar. Eso sugiere familiaridad con su hogar. ¿Tiene alguna disputa en curso? ¿Alguien que pueda guardarle rencor? Estoy jubilado. Oficial. Soy una persona reservada. Ayudo a mis vecinos cuando puedo. No puedo imaginar quién haría esto. Martínez levantó la vista de fotografiar mi caja fuerte vacía. No hay destrucción al azar aquí. Buscaban artículos específicos, joyas, efectivo, electrónicos, pero dejaron fotos familiares esparcidas, no destruidas. Casi como si estuvieran enojados pero aún tuvieran algo de contención. La mesa de la cocina se convirtió en nuestro puesto de mando, el único espacio intacto por el caos. García extendió formularios mientras Martínez introducía información en su tableta. Necesitaremos un inventario completo de los artículos desaparecidos, explicó García, con su bolígrafo listo. Empiece con las piezas más valiosas. La lista se hizo más larga a medida que hablábamos. La televisión, el equipo de música, el reloj de mi padre, las joyas de Elena, el dinero de emergencia, incluso mis buenas herramientas del garaje. Cada artículo se sentía como otra pieza de mi vida arrancada. Señor Vidal,
El tono de García se volvió más suave. Necesito preguntarle sobre los miembros de su familia. ¿Algún problema financiero? ¿Alguien que pudiera necesitar dinero rápidamente? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Mi hijo Mateo trabaja como mecánico. Ha tenido algunas rachas malas, pero nunca. No pude terminar la frase. Martínez levantó la vista de su tableta. A veces, las personas más cercanas nos sorprenden. No digo que sea la familia, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Completaron su trabajo mientras la oscuridad se asentaba sobre el vecindario. García me entregó un número de caso escrito en papel oficial, explicando el proceso de investigación, los procedimientos de seguimiento, las escasas posibilidades de recuperación. Una cosa más, dijo García mientras se preparaban para irse. Quizás debería considerar quedarse en otro lugar esta noche. A veces los perpetradores regresan, especialmente si creen que se les olvidó algo. Martínez asintió. Cambie sus cerraduras mañana, definitivamente, y quizás instale un sistema de seguridad. Me quedé en mi puerta, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la noche. La casa se sentía diferente ahora. No solo violada, sino oficialmente categorizada, procesada, reducida a números de caso y etiquetas de evidencia. El silencio regresó, más profundo que antes. El polvo para huellas dactilares cubría mis muebles como ceniza, y la cinta amarilla de evidencia marcaba áreas que no podía tocar. Mi hogar se había convertido en una escena del crimen, y yo ahora era oficialmente una víctima. Pero las palabras de García resonaban en mi mente. Familiaridad con su hogar, alguien que conocía mis hábitos, mis escondites, mi horario. La terrible posibilidad que había estado evitando de repente parecía menos terrible y más inevitable. Los coches de policía desaparecieron a la vuelta de la esquina, dejándome solo con los escombros y el creciente peso del agotamiento. 2 semanas de viaje, horas de trauma emocional. Y ahora este silencio hueco que parecía presionar contra mis tímpanos. Intenté restaurar algo de orden, enderezando una lámpara aquí, apilando libros esparcidos allá. Pero cada pequeño esfuerzo revelaba 10 violaciones más. Los marcos de fotos rotos me cortaban los dedos. Los muebles volcados resultaron demasiado pesados para mi espalda envejecida. La inutilidad de todo aquello me abrumó. Me dolía el cuerpo por el vuelo, por inclinarme sobre los formularios de evidencia, por la tensión que se había apoderado de mis hombros en el momento en que vi la fotografía destrozada de Elena. La casa se sentía insegura ahora, contaminada por manos extrañas y motivos sospechosos. Necesitaba ayuda. Por primera vez en 5 años, desde el funeral de Elena, necesitaba apoyarme en alguien más. Mi teléfono yacía enterrado bajo papeles esparcidos de mi escritorio. Lo encontré debajo de un montón de viejos documentos de impuestos, su pantalla agrietada pero aún funcional. La lista de contactos se sentía extraña bajo mi dedo tembloroso. ¿Cuándo me había vuelto tan aislado que llamar a mi propio hijo requería valor? El teléfono sonó 3 veces antes de que Mateo respondiera. ¿Papá? Su voz sonaba extraña, tensa con algo que no pude identificar. ¿Por qué llama tan tarde? Hijo, algo terrible pasó. Me robaron en casa mientras estaba en la costa. Un silencio se extendió entre nosotros. De fondo, oí el ruido de la televisión. La voz de Verónica preguntando algo que no pude distinguir. ¿Qué te robaron? Dijo finalmente. ¿Estás bien? Estoy bien físicamente, pero la casa está destruida. Se llevaron todo, las joyas de tu abuela, el reloj del abuelo, incluso la televisión. No puedo quedarme aquí esta noche. ¿Podría ir a tu casa, solo por unos días hasta que pueda arreglar las cosas? La pausa se sintió interminable. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un filo que nunca antes había oído. Papá, mira, no puedo ayudarte ahora mismo. Tengo mis propios problemas. Las palabras me golpearon como una bofetada. En 35 años, a través de cada crisis infantil, cada rodilla raspada y corazón roto, cada lucha financiera de su temprana edad adulta, nunca lo había oído hablarme así. Pero soy tu padre. Solo necesito un sofá por unas noches hasta que pueda. Dije que no. Su tono se volvió más duro, casi frenético. No necesito otra boca que alimentar ahora mismo.
Busca un hotel o algo. Mateo, por favor. Esta es la casa de tu infancia. Alguien violó todo lo que tu madre y yo construimos juntos. Necesito a mi familia ahora mismo. Bueno, la familia no siempre está ahí cuando la necesitas, ¿verdad? La amargura en su voz me sorprendió. Ya encontrarás una solución. Siempre lo haces. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, repasando la conversación con incredulidad. Su madre se habría avergonzado. Lo habíamos criado mejor que esto. Le habíamos enseñado sobre la lealtad, sobre cuidar de la familia, sobre permanecer unidos cuando los tiempos se ponían difíciles. Pero algo en su voz me atormentaba. No solo crueldad, miedo, culpa, quizás, como un niño atrapado en una mentira que ataca para evitar las consecuencias. No. Su propio hijo dijo que no. La casa se sentía más fría ahora. Las violaciones más profundas. La pérdida material era una cosa. Las televisiones se podían reemplazar. Las joyas eran solo metal y piedras. Pero esto cortaba algo más fundamental. 35 años de fiestas de cumpleaños y partidos de béisbol. De rodillas raspadas curadas con un beso. Y matrículas universitarias pagadas sin queja. Y así era como respondía la familia cuando llegaba la crisis. Recogí algunas ropas limpias del suelo de mi habitación. Las metí en una bolsa de viaje que de alguna manera había escapado al caos. Mi espalda protestó mientras me agachaba para recoger calcetines y ropa interior esparcidos, pero el dolor físico parecía menor en comparación con el dolor hueco en mi pecho. La puerta principal se sentía más pesada de lo habitual mientras la cerraba detrás de mí. Cada paso a través de mi jardín hacia la casa de Roberto llevaba el peso de la derrota. La luz del porche de al lado brillaba como un faro, prometiendo la amabilidad que mi propia sangre me había negado. Mientras caminaba por el aire fresco de la noche, un pensamiento seguía dando vueltas. La voz de Mateo había sonado mal. No solo cruel, sino desesperada. Como alguien tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Como alguien que carga un terrible secreto. La puerta de Roberto se abrió antes de que mis nudillos pudieran tocar la madera. Su rostro curtido, surcado de preocupación, apareció bajo la luz amarilla del porche como un farero dando la bienvenida a un marinero náufrago. Arturo, entra, entra, se hizo a un lado, haciéndome pasar a su modesta sala de estar. Te vi venir. La policía ya me preguntó todo sobre lo que pasó. La calidez de su hogar me envolvió como un abrazo físico. A diferencia de mi santuario violado, la casa de Roberto se sentía segura. Muebles gastados dispuestos con precisión militar. Fotografías de sus años de servicio alineadas en los estantes. Todo en su lugar correcto. ¡Qué cosa tan terrible!, continuó, tomando mi bolsa de viaje. En este barrio, 23 años hemos sido vecinos, y nunca pensé que vería el día en que algo así tocara nuestra calle. El alivio me inundó. Aquí había alguien que entendía, alguien a quien le importaba sin condiciones ni rechazos crueles. Por supuesto que te quedarás aquí, dijo Roberto, ya sacando mantas de un armario del pasillo. Debería haber pensado en ofrecértelo antes, pero supuse que la familia. Bueno, no importa eso ahora. Preparó el sofá con eficiencia militar, cada cojín colocado en su sitio. En cuestión de minutos, tenía un lugar adecuado para dormir preparado, y me estaba guiando hacia su cocina. ¿Un cafecito? ¿Té? ¿Algo más fuerte? Roberto sacó sillas alrededor de su pequeña mesa. Pareces como si hubieras pasado por una zona de guerra. Un café sería perfecto. Me hundí en la silla ofrecida, de repente consciente de cuánto me dolía el cuerpo. Roberto se movió con determinación, encendiendo la cafetera, sacando tazas de gabinetes perfectamente organizados. El ritual familiar de la hospitalidad calmó algo crudo dentro de mí. Le dije al oficial García todo lo que pude recordar. Dijo, sentándose frente a mí mientras el café se preparaba. Sobre ver el coche de tu hijo Mateo en tu casa un par de veces esta semana. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Viste a Mateo? El martes por la mañana, creo. Y quizás el jueves por la tarde. Roberto asintió, sirviendo café humeante en nuestras tazas. Buen chico, cuidando de su padre mientras estabas fuera. Le saludé, pero parecía tener prisa, probablemente preocupado porque viajaras solo a tu edad. El café me calentó las manos,
pero las palabras de Roberto enviaron un tipo diferente de calor a través de mi pecho. Orgullo mezclado con confusión. Siempre ha sido protector, dije lentamente. Su madre le enseñó a cuidar de la familia. Mujer inteligente, tu Elena. Que en paz descanse. Roberto levantó su taza en un pequeño saludo. Estaría orgullosa de ver cómo te cuida. Pero incluso mientras asentía, algo me rondaba en la cabeza. Si Mateo había estado revisando la casa, ¿por qué no lo había mencionado durante nuestra llamada telefónica? ¿Por qué parecía tan extraño, tan a la defensiva? Me alegro de que estuviera vigilando la casa, dije finalmente. Hace que todo esto sea aún más desconcertante. Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz en tono de conspiración. Entre tú y yo, creo que esto fue obra de profesionales, la forma en que sabían exactamente qué llevarse, lo silenciosos que fueron. Esto no fue un chico desesperado buscando dinero rápido. ¿Tú crees? 26 años en el servicio te enseñan a leer situaciones. Alguien planeó esto cuidadosamente. Conocía tus rutinas. Sabía cuándo te ibas. Hizo una pausa, sorbiendo su café. La pregunta es, ¿quién podría haber sabido todo eso? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Me encontré pensando en todos los que sabían de mi viaje a la costa. El empleado del supermercado que me había deseado un buen viaje. El cartero al que le había pedido que guardara mi correspondencia. Mi hermana, por supuesto, pero vivía a miles de kilómetros de distancia. Y Mateo, esto se siente tan calculado, admití, como si quienquiera que lo hizo hubiera estado observando, aprendiendo mis hábitos. Roberto asintió sombríamente. Eso es exactamente lo que le dije a la policía. Dije que me recordaba a la recolección de inteligencia. Metódica, exhaustiva, paciente. Nos sentamos en un silencio cómodo. Dos hombres mayores tratando de encontrarle sentido a una violación sin sentido. Afuera, el vecindario se sumía en su quietud nocturna. Las luces de los porches creando pozos de seguridad en la oscuridad. Te ayudaré a limpiar mañana, ofreció Roberto. No tiene sentido enfrentar ese desastre solo. Te lo agradezco más de lo que imaginas. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. ¿Para qué están los vecinos? La sonrisa de Roberto era genuina, sin complicaciones. Además, quiero ver más de cerca cómo entraron. Puede que necesite mejorar mi propia seguridad después de esto. Mientras me preparaba para dormir en el cómodo sofá de Roberto, sus palabras resonaban en mi mente. Alguien planeó esto cuidadosamente. El pensamiento debería haber sido aterrador, pero en cambio lo encontré extrañamente esclarecedor. 30 años como ingeniero me habían enseñado que cada problema tenía una solución. Cada misterio tenía pistas esperando ser descubiertas. Alguien había violado mi hogar, robado mis recuerdos. Y de alguna manera, descubriría quién. Lo último que recordé antes de que el sueño me venciera fue la inocente observación de Roberto. Buen chico, cuidando de su padre. La mañana trajo una claridad que no esperaba. El café de Roberto, su genuina preocupación y una noche de sueño decente habían restaurado algo de mi pensamiento analítico. Después del desayuno, había pasado tiempo organizando mis ideas, haciendo listas de lo que había que hacer, a quién contactar. Pero un punto permanecía en la cima de mi agenda mental. Hablar correctamente con Mateo. Su casa adosada se encontraba en una urbanización que había visto días mejores. Hogares modestos construidos para familias jóvenes que comenzaban. Lo había ayudado con el pago inicial hace 3 años, orgulloso de que mi hijo estuviera construyendo su propia vida, su propio futuro. Ahora, al estacionar en su estrecha entrada, noté detalles que antes había pasado por alto. Pintura descascarada alrededor de los marcos de las ventanas, una pequeña grieta en el escalón de la entrada. El césped necesitaba atención. Los tiempos debían ser más difíciles de lo que él había dejado ver. Presioné el timbre y esperé. Se oían sonidos desde adentro, movimiento, quizás voces, pero nadie respondió de inmediato. Finalmente, se acercaron unos pasos y la puerta se abrió para revelar el rostro de Mateo, pálido y sorprendido. «¿Papá? ¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Su reacción me tomó por sorpresa. Este no era el saludo de un hijo preocupado por la crisis de su padre. Esta era la respuesta de alguien a quien habían sorprendido. Posiblemente inoportuno. «Hola»,
Hijo, lamento pasar sin avisar. Pero necesitamos hablar. Estudié su rostro, notando las ojeras bajo sus ojos, la forma en que seguía mirando por encima del hombro. Después de la llamada de anoche, pensé que deberíamos aclarar las cosas. Sí, está bien. Pasa, supongo. La sala de estar se sentía estrecha y desordenada. Revistas esparcidas sobre una mesa de centro, platos en cada superficie. Mateo se movía con energía nerviosa, haciendo espacio en el sofá mientras evitaba mi mirada. ¿Dónde está Verónica?, pregunté, acomodándome en el asiento ofrecido. ¿Trabajando? Está haciendo turnos dobles esta semana. Se sentó en el borde de un sillón, con la pierna rebotando de ansiedad. Mira, papá, sobre anoche. Estaba cansado, estresado. No quise sonar tan duro. Entiendo la presión. Hijo, todos enfrentamos momentos difíciles. Mantuve mi voz suave, no amenazante. Pero las familias deberían permanecer unidas durante las crisis, ¿no crees? La risa de Mateo salió quebradiza, forzada. Claro, la familia. Por supuesto. Algo en su tono me hizo inclinarme hacia adelante. Roberto mencionó que vio tu coche en mi casa un par de veces esta semana. El efecto fue inmediato. La pierna que rebotaba de Mateo se detuvo por completo. Su rostro se puso rígido. Ah, ¿sí? Yo. No recuerdo haber pasado por allí. Estabas revisando la casa mientras estaba fuera, ¿verdad? ¿Cuidando las cosas como te enseñó tu madre? ¿Quizás una o dos veces? Su voz salió tensa, a la defensiva. ¿Por qué importa? La contradicción me golpeó como un golpe físico. Primero no lo recordaba, ahora quizás una o dos veces. Mi mente de ingeniero, entrenada para detectar inconsistencias en sistemas complejos, comenzó a catalogar las discrepancias. Pareces nervioso, Mateo. Todo esto te ha afectado más de lo que esperaba. Se puso de pie de un salto, caminando hacia la ventana. Por supuesto que estoy afectado. Robaron la casa de mi padre. Alguien violó tu privacidad. Robó tus cosas. ¿Cómo se supone que me sienta? Pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Los hombros rígidos, la evitación del contacto visual, la forma en que se retorcía las manos. Esto no era dolor o preocupación. Este era el comportamiento de alguien que llevaba una carga tremenda. Siéntate, hijo. Me estás poniendo nervioso. Mateo volvió a su silla, pero no podía quedarse quieto. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos. Sus ojos se movían por la habitación como un animal atrapado buscando rutas de escape. Háblame de esas visitas para revisar la casa, dije con cuidado. ¿Qué estabas revisando exactamente? Solo, ya sabes, asegurándome de que todo pareciera normal, que nadie estuviera molestando la casa. ¿Y todo parecía normal? La pausa se alargó demasiado. Sí, todo estaba bien. Pero nada en esta conversación estaba bien. Cada respuesta se sentía ensayada. Cada gesto calculado para desviar en lugar de informar. Este no era el hijo que había criado. El niño que solía confesar sus más pequeñas infracciones con lágrimas en los ojos. Mateo, ¿qué pasa? Y no me digas que es solo el robo. Algo más te está carcomiendo. Se levantó de nuevo, esta vez dirigiéndose a la cocina. Necesito un poco de agua. ¿Quieres algo? Mientras desaparecía a la vuelta de la esquina, me encontré analizando nuestro intercambio como un proyecto de ingeniería fallido. Cada pregunta había producido evasión. Cada intento de conexión había sido rechazado. Mi hijo me estaba mintiendo. ¿Pero sobre qué? El sonido del agua corriendo me dio un momento para estudiar su sala de estar con más cuidado. Facturas apiladas en la mesa auxiliar, algunas con sellos rojos de vencido, una revista de juegos abierta en un artículo sobre estrategias de póker, botellas de cerveza vacías alineadas detrás del sofá. Cuando Mateo regresó, con el vaso temblando ligeramente en su mano, hice un último intento de comunicación directa. Hijo, si estás en algún tipo de problema, puedes decírmelo, sea lo que sea. Lo resolveremos juntos. Su risa salió dura, casi amarga. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas podría tener papá? La pregunta se sintió como un desafío, pero no podía entender las reglas del juego que estábamos jugando. No lo sé. Por eso pregunto. Mateo se sentó de nuevo, pero todo su cuerpo permaneció tenso como un resorte.
Cada pocos segundos, sus ojos se dirigían hacia la repisa de la chimenea, y luego se apartaban rápidamente, como si estuviera comprobando algo que no quería que yo notara. Mateo se excusó para ir a la cocina de nuevo, murmurando algo sobre tener que revisar los preparativos de la cena. La casa se sentía demasiado silenciosa sin su energía nerviosa, como el momento entre el relámpago y el trueno cuando el aire mismo contiene la respiración. Me recosté en la silla incómoda, dejando que mis ojos vagaran por la desordenada sala de estar. Facturas, revistas, botellas vacías, los escombros de una vida que no iba según lo planeado. El pobre chico claramente estaba luchando más de lo que me había dado cuenta. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde algunas fotografías enmarcadas se sentaban junto a algunos artículos decorativos. Mateo de niño, sonriendo desdentado en un partido de béisbol. El día de su boda, con el brazo alrededor de Verónica en su sencillo vestido blanco, algunas baratijas que parecían hallazgos de mercadillo, y un reloj, a primera vista, parecía insignificante. Solo otra pieza de decoración entre las posesiones acumuladas de una pareja joven tratando de hacer que su casa se sintiera como un hogar. Pero algo en su perfil, la curva de su caja, me hizo mirar 2 veces. La esfera de latón captó la luz de la tarde que entraba por las ventanas de Mateo. La correa de cuero gastada y suave por la edad y el uso, la forma distintiva de la corona para darle cuerda que había estado ligeramente doblada desde 1987. Cuando yo, a los 10 años, la dejé caer mientras intentaba darle cuerda en secreto. El corazón se me detuvo. Me levanté de la silla lentamente, mis piernas sintiéndose desconectadas de mi cuerpo. Cada paso hacia la repisa requería un esfuerzo consciente, como si caminara a través de aguas profundas. Por favor, que esté equivocado. Por favor, que esto sea un terrible error. Pero a medida que me acercaba, más detalles emergían con una claridad enfermiza. El pequeño rasguño en el cristal donde descuidadamente lo había golpeado contra el marco de una puerta en mi infancia. La pátina en la caja de latón que provenía de décadas de manipulación por manos amorosas. La inscripción en la parte posterior que no podía ver pero conocía de memoria. Para Guillermo Vidal, servicio fiel, 1943 hasta 1978. El reloj de mi padre. El legado de mi abuelo. El reloj que había pasado por 3 generaciones de hombres de la familia, destinado algún día a descansar en las manos de Mateo, a través de una ceremonia adecuada, no de un robo. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. La sangre me rugía en los oídos como olas del mar, y me agarré al borde de la repisa para no caer. 35 años de paternidad se derrumbaron en un único momento devastador de absoluta claridad. Mi propio hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, a lanzar una bola curva, a tratar a la gente con dignidad y respeto, el joven al que había enviado a la universidad, ayudado a comprar una casa, acogido en mi corazón cada día de su vida. Él me había robado. El rasguño de cuando lo dejé caer a los 10 años, susurré a la habitación vacía. No hay duda. Se acercaron pasos desde la cocina. La voz de Mateo llamó. «Papá, ¿todo bien por ahí?» Me obligué a alejarme de la repisa para volver a mi silla, con lo que esperaba pareciera un movimiento casual. Pero mis manos temblaban mientras me agarraba a los reposabrazos y mi respiración venía en jadeos cortos y agudos. «¿Qué reloj más bonito tienes en la repisa?», dije cuando reapareció, mi voz sonando extraña y distante, incluso para mis propios oídos. Mateo miró por encima casualmente. Demasiado casualmente. «Ah, esa cosa vieja. La encontré en una casa de empeños del centro». La mentira me golpeó como un golpe físico. No solo el robo, sino la facilidad con la que el engaño salía de su boca. Parece una antigüedad. ¿De buena calidad? Sí. Lo conseguí barato. El tipo probablemente no sabía su valor. Cada palabra retorcía el cuchillo más profundamente. Mi propia sangre mirándome a los ojos y mintiendo sobre robar el reloj de su bisabuelo. El reloj que debería haber sido su herencia, su conexión con la historia familiar y el honor. Bueno, logré decir, poniéndome de pie sobre piernas inestables. Creo que debería volver. Roberto me va a ayudar a limpiar esta tarde.
Mateo pareció casi aliviado por mi partida. Claro, papá. Y de nuevo, siento lo de anoche. Te llamaré más tarde, para ver cómo estás. Otra mentira. Ambos sabíamos que no llamaría. El camino hacia mi coche se sintió como un viaje a través de arenas movedizas. Cada paso requería un esfuerzo tremendo, y el mundo a mi alrededor parecía amortiguado, distante. Jugueteé con las llaves. Se me cayeron 2 veces antes de lograr arrancar el motor. Al salir de su entrada, vi a Mateo en la ventana de su casa, no despidiéndose, no mostrando preocupación por su padre robado, solo observando, asegurándose de que realmente me iba. Mi propio hijo, mi propia sangre. ¿Cómo podía mirarme a los ojos? El viaje de regreso a casa de Roberto pasó en una neblina de reflejos automáticos, intermitentes, señales de alto, semáforos que navegué sin pensamiento consciente. Mi mente bullía con terribles matemáticas. El momento de mi viaje, el conocimiento de mis escondites, la precisión quirúrgica de lo que se había llevado. Todo lo que le había enseñado sobre el honor, sobre la familia, sobre defender lo que era correcto. Todo sin sentido. Para cuando estacioné en la entrada de Roberto, una cosa se había cristalizado en mi mente con absoluta claridad. Si Mateo pensaba que podía destruir todo lo que su madre y yo habíamos construido juntos, robar a su propia familia y salir impune, había subestimado seriamente de lo que era capaz su viejo. El chico había cometido el peor error de su vida. El coche prestado de Roberto se sentía extraño bajo mis manos mientras agarraba el volante fuera de la casa de Mateo. La llave giró en el encendido con un clic mecánico que pareció anormalmente fuerte en el silencio de la tarde. El rasguño de cuando lo dejé caer a los 12 años. No hay forma de confundirlo. El tráfico se movía a mi alrededor en una neblina de color y movimiento mientras mi mente reproducía el devastador momento del reconocimiento. La distintiva curvatura en la corona, la pátina que provenía de décadas de manipulación amorosa, la inscripción de mi padre oculta en la parte posterior pero grabada en mi memoria. Me detuve en una gasolinera, con las manos temblando demasiado violentamente para mantener una conducción segura. Los clientes pasaban frente a mi parabrisas viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba en fragmentos. 35 años de paternidad reducidos a una única verdad innegable sentada en la repisa de la chimenea de mi hijo. El motor funcionaba al ralentí mientras yo estaba sentado allí, respirando profundamente, tratando de procesar lo que parecía imposible de aceptar. Quizás había una explicación, quizás alguien se lo había vendido legítimamente. Pero el momento, su nerviosismo, esas visitas que Roberto había mencionado, todo apuntaba a una conclusión horrible. Pasaron 20 minutos antes de que me sintiera con confianza para seguir conduciendo. Las calles de la ciudad pasaban borrosas como acuarelas bajo la lluvia. Barrios familiares convertidos en paisajes extraños a través de mi visión nublada por el shock. Roberto estaba trabajando en su jardín cuando entré en su entrada. Levantó la vista con una sonrisa que se desvaneció de inmediato cuando vio mi rostro. Arturo, parece que has visto un fantasma. La charla con Mateo no fue bien. Algo no está bien, Roberto. Las palabras salieron roncas, rasposas. No puedo explicarlo todavía. Pero algo está muy mal. Dejó sus tijeras de podar, limpiándose la tierra de las manos. Los problemas familiares pueden ser los más difíciles. Si necesitas hablar de ello. Todavía no. Necesito estar seguro primero. Necesito comprobar algunas cosas. Roberto estudió mi rostro con los ojos agudos de alguien que había aprendido a leer a las personas bajo presión. Bueno, ya sabes dónde encontrarme cuando estés listo. El café siempre está preparado. Dentro de su habitación de invitados, me acosté en la estrecha cama mirando las manchas de agua en el techo. La imagen del reloj se repetía sin cesar. La esfera de latón captando la luz de la tarde. La correa de cuero gastada y suave, sentada allí como una acusación entre las posesiones dispersas de la modesta vida de mi hijo. Pero la duda carcomía los bordes de mi certeza. 35 años criándolo, enseñándole lo bueno y lo malo. ¿Todo había sido en vano? Había fracasado tan completamente que el niño, que una vez lloró por pisar una hormiga, podía robar a su propio padre. El ingeniero en mí exigía pruebas más allá de la emoción, evidencia que resistiera el escrutinio.
que no pudiera explicarse o descartarse como coincidencia. Si iba a destruir nuestra relación para siempre, nos lo debía a ambos estar absolutamente seguro. Saqué un bloc de notas y comencé a hacer listas. Un enfoque metódico para una situación imposible. Horas, fechas, oportunidades, qué se había robado y a dónde podría haber ido. ¿Quién podría recordar haber visto qué? La revista de apuestas que había notado de repente cobraba un terrible sentido. Facturas con sellos de vencido, el extraño comportamiento de Mateo, su desesperado rechazo cuando le pedí ayuda. Las piezas formaban un patrón que había sido demasiado confiado para ver, pero necesitaba más que patrones. Necesitaba pruebas que satisficieran a un tribunal, porque ahí es donde esto se dirigía si mis sospechas resultaban ser correctas. 3 horas de planificación después, tenía una estrategia. Requeriría tiempo, paciencia y el tipo de investigación metódica que me había servido bien en 30 años de resolución de problemas de ingeniería. Si estaba equivocado, le rogaría su perdón y pasaría el resto de mi vida enmendando el error. Si tenía razón, el niño que robó a su padre aprendería que su viejo era capaz de más de lo que jamás había imaginado. La guía telefónica se sentía quebradiza bajo mis dedos mientras buscaba casas de empeño por toda la ciudad. Roberto me había prestado su coche de nuevo, sin hacer preguntas, el tipo de confianza que una vez había extendido a mi propio hijo. 7 días de investigación sistemática comenzaron con la casa de empeños de Pedro en una calle céntrica. El dueño, un hombre corpulento de ojos desconfiados, examinó cuidadosamente las fotografías que había preparado. Sí, recuerdo ese reloj, pieza antigua, mano de obra de verdadera calidad. Tocó la foto con un dedo grueso. Un tipo joven, quizás a mediados de los 30. Parecía nervioso como un gato. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Puede describirlo más específicamente? Pelo oscuro, como 1,80 m de altura, vestía ropa de trabajo, dijo que era el reloj de su abuelo pero que necesitaba dinero rápido para una emergencia. Los ojos de Pedro se entrecerraron. ¿Por qué pregunta? ¿Es por un seguro o algo así? Algo así. Mantuve mi voz firme. ¿Todavía tiene algún papel? La copia del recibo mostraba una fecha. 13 de mayo, 2 días después de que comenzara mi viaje a la costa. La firma era ilegible, pero la descripción física coincidía perfectamente con Mateo. $300 por un reloj que valía 10 veces esa cantidad. 2 casas de empeño más arrojaron resultados similares. Mi televisión en electrónico segunda oportunidad. Las joyas de Elena en consignación recuerdos dorados. Cada transacción desesperada, apresurada. Artículos vendidos muy por debajo de su valor por un joven que encajaba perfectamente con la descripción de mi hijo. La señora Cabrera, mi vecina 3 casas más abajo, me recibió en su cocina con el entusiasmo de alguien que rara vez tenía visitas. Oh, sí, definitivamente vi ese coche sedán el día 13, alrededor de las 2 de la tarde. Pensé que era extraño ya que usted no estaba en casa, pero supuse que tal vez Mateo estaba revisando las cosas. Vio al conductor claramente. No su cara, pero la complexión me resultó familiar. Un hombre joven, se movía como si tuviera prisa. Estacionó justo en su entrada, con toda la audacia del mundo. La línea de tiempo encajaba perfectamente. Mientras yo almorzaba con mi hermana en la gran ciudad de la costa, mi hijo estaba robando mi casa a 3 usos horarios de distancia. Las imágenes de la cámara de seguridad de la familia Ramos mostraban un coche sedán que coincidía con el número de matrícula de Mateo. La marca de tiempo indicaba las 2:17 de la tarde del 13 de mayo, justo en el lapso de tiempo que la señora Cabrera había especificado. Cada pieza de evidencia se sentía como otro clavo en el ataúd de mis esperanzas. La parte metódica de mi mente catalogaba cada detalle mientras el padre en mí moría un poco más con cada confirmación. El viernes por la noche lo seguí desde el taller de automóviles hasta el casino de la ciudad. Observé desde el estacionamiento cómo entraba con el paso decidido de alguien que alimenta una adicción. 2 horas después, salió con aspecto derrotado, los hombros caídos, probablemente más ligero por el dinero con el que hubiera empezado. La pieza final del rompecabezas encajó. La desesperación lo había llevado a robar a su propio padre, y aquí estaba, malgastando más dinero que no tenía. De vuelta en la mesa de la cocina de Roberto,
Extendí todo lo que había recolectado. Fotografías, recibos, declaraciones de testigos, documentación de la línea de tiempo. La evidencia pintaba un cuadro tan claro que ni siquiera Mateo podría negarlo. El niño que crié se ha ido. Susurré a la habitación vacía. Este extraño que me robó ha tomado su lugar, pero necesitaba que él supiera que yo lo sabía. Necesitaba mirarlo a los ojos cuando se enfrentara a la prueba de su traición. Mañana conduciría a su casa con esta carpeta de pruebas, y lo vería intentar explicar lo inexplicable. El reloj todavía estaba en su repisa, esperando servir como la acusación final e innegable. La justicia exigía la verdad y la verdad exigía valor. Ambas esperaban la confrontación de mañana. La carpeta de Manila estaba en el asiento del pasajero como un arma cargada mientras conducía hacia la casa de Mateo. Una semana de investigación metódica había producido evidencia que satisfaría a cualquier tribunal. Fotografías, recibos, declaraciones de testigos, documentación de la línea de tiempo que no dejaba lugar a dudas o negaciones. Mateo abrió la puerta con la misma expresión confusa que había tenido durante mi visita anterior. Pero esta vez no sentí más que una fría determinación. «Papá, ¿qué te trae por aquí de nuevo? Necesitamos hablar, hijo. ¿Puedo pasar?» La sala de estar se veía exactamente como la había dejado, desordenada, mostrando signos de estrés financiero, y dominada por ese reloj de bolsillo de latón que brillaba en la repisa, como una acusación esperando ser expresada. Dejé la carpeta sobre su mesa de centro, con deliberada precisión. «Mateo, sé que robaste mi casa. Tengo pruebas». Su rostro se puso blanco. «¿Qué? Papá, me estás asustando». «¿De qué estás hablando?» «Deja de mentir». Abrí la carpeta, revelando la primera fotografía. «Tengo testigos, recibos, evidencia documentada y tengo esto». Señalé hacia la repisa donde el reloj de mi padre captaba la luz de la tarde. Eso lo compré en una casa de empeños, te lo dije. Casa de empeños de Pedro, 13 de mayo, $300. Deslicé la copia del recibo sobre su mesa de centro. La descripción física coincide perfectamente contigo. ¿Quieres explicar cómo el reloj de tu abuelo terminó en una casa de empeños 2 días después de que robaran mi casa? Las manos de Mateo temblaron mientras recogía el recibo. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Aquí está la declaración de la señora Cabrera sobre ver tu coche en mi entrada esa tarde. Otro documento se unió al primero. Imágenes de la cámara de seguridad de Los Ramos que muestran tu matrícula a las 2:17 de la tarde. Papá, por favor. Recibo de electrónico segunda oportunidad por mi televisión. De consignación recuerdos dorados por las joyas de tu madre. Cada pieza de evidencia golpeó la mesa con la finalidad del mazo de un juez. ¿Debo continuar? El colapso fue repentino. Mateo se derrumbó en su sillón, con la cara enterrada en las manos, los hombros temblando con sollozos que sonaban más a gemidos de animal. No lo entiendes. Iban a hacerle daño a Verónica. Debía $15,000 a gente que no acepta planes de pago. ¿Así que le robaste a tu padre en lugar de pedir ayuda? Su cabeza se levantó de un tirón, los ojos rojos pero ardiendo con una justificación desesperada. Me habrías sermoneado. Me habrías dado uno de tus discursos sobre responsabilidad y malas decisiones. Tienes razón. Lo habría hecho. Pero también te habría ayudado. Iba a devolverlo. Una vez que ganara en las mesas, iba a comprar todo de nuevo y nunca te enterarías. La ilusión del juego, al descubierto. Siempre a una victoria de resolverlo todo, nunca aceptando que el sistema estaba diseñado para quitarle todo lo que tenía. En cambio, violaste mi hogar. Robaste el anillo de bodas de tu madre. Empeñaste el reloj de tu bisabuelo por una fracción de su valor. Mi voz se mantuvo nivelada, firme como la de un ingeniero. Me miraste a los ojos y mentiste al respecto. Mateo se puso de pie de un salto, la desesperación haciéndolo peligroso. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Mírame. Alcancé mi teléfono. Tú tomaste esta decisión cuando entraste a mi casa. Mamá nunca te perdonaría por esto. Su voz se quebró con histeria. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero me mantuve firme. Tu madre se avergonzaría de lo que te has convertido. Se abalanzó hacia mí entonces, tratando de agarrar el teléfono,
pero 35 años de decepción se habían cristalizado en algo más duro que su desesperación. Di un paso atrás, con el dedo ya marcando. Número de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? La voz del teléfono cortó las súplicas de Mateo, como un cuchillo en el silencio. Y en ese momento, crucé una línea que nunca podría descruzarse. Número de emergencias. ¿Cuál es su emergencia? La voz tranquila del operador cortó las súplicas desesperadas de Mateo como un cuchillo en la seda. Mi dedo permaneció firme en el teléfono, a pesar del temblor en mis manos. Necesito reportar un robo residencial. Tengo al perpetrador aquí conmigo. Y tengo evidencia. Señor, ¿el perpetrador sigue en el lugar? ¿Está usted en peligro inmediato? Mateo se abalanzó hacia mí, tratando de agarrar el teléfono, pero la desesperación lo volvió torpe. Di un paso atrás, manteniendo la distancia mientras mantenía mi voz nivelada. El perpetrador es mi hijo. No es peligroso, pero está tratando de evitar que reporte el crimen. 15 minutos se sintieron como horas. Mateo alternaba entre caminar frenéticamente y sollozar desplomado, ocasionalmente haciendo intentos desesperados de negociación. Papá, por favor, piensa en Verónica, piensa en tu nieta que estamos planeando. Pero el tiempo para consideraciones familiares había pasado. El reloj de latón en su repisa captaba la luz de la tarde, un testigo silencioso de una traición que cortaba más profundo que cualquier herida. 2 patrullas llegaron con una eficiencia familiar. Los oficiales García y Martínez salieron, sus rostros mostrando reconocimiento mientras se acercaban a la casa. Señor Vidal, respondimos a su reporte de robo hace 3 semanas. Así es, oficial García. He descubierto quién cometió el crimen. Martínez miró entre Mateo y yo. La evaluación profesional evidente en su expresión. ¿Este es el hijo que mencionó durante la investigación original? Sí. Tengo evidencia exhaustiva de su culpabilidad. La voz de Mateo se quebró mientras apelaba directamente a los oficiales. Esto es una disputa familiar. No pueden arrestar a alguien basándose en las acusaciones de su padre. La expresión de García permaneció neutral. Señor, necesitaremos examinar cualquier evidencia y tomar nuestra propia determinación. La carpeta de Manila se sintió más pesada de lo que debería mientras extendía su contenido sobre la mesa de centro de Mateo. Cada documento, cada fotografía, cada recibo contaba su parte de la historia con precisión metódica. Recibos de la casa de empeños que muestran el reloj de mi padre vendido el 13 de mayo. Comencé, señalando la evidencia sistemáticamente. Descripción física que coincide exactamente con mi hijo. Martínez fotografió cada artículo con la cámara de su departamento. Estos parecen legítimos. Podemos verificar con los establecimientos. Imágenes de la cámara de seguridad de los vecinos, que muestran su vehículo en mi residencia durante el lapso de tiempo del robo. Otro documento se unió a la exhibición. Declaraciones de testigos que lo sitúan en la escena. El rostro de Mateo se había vuelto ceniciento. La realidad del escrutinio policial profesional era claramente diferente de las acusaciones emocionales de su padre. Y aquí, dije, señalando hacia la repisa, está el reloj de bolsillo de mi bisabuelo a la vista de todos. García examinó el reloj sin tocarlo. ¿Esto coincide con la descripción en su reporte policial original? Exactamente. Hasta el rasguño distintivo de cuando lo dejé caer de niño. El sonido de una puerta de coche cerrándose afuera interrumpió nuestro procedimiento. Verónica irrumpió por la puerta principal, todavía con su uniforme de trabajo, los ojos abiertos de pánico al ver las patrullas. ¿Qué está pasando? Mateo, ¿por qué está la policía aquí? Su esposo no pudo mirarla a los ojos. Verónica, yo. Ha habido un malentendido. Ningún malentendido, dije en voz baja. Tu esposo robó mi casa. Tengo pruebas. El grito que salió de su garganta fue pura angustia. Cayó de rodillas junto a la silla de Mateo, agarrando sus manos. Diles que no es verdad. Diles que no hiciste esto. Pero el silencio de Mateo habló más fuerte que cualquier negación. El oficial Martínez terminó de documentar la evidencia y consultó en voz baja con su compañero. Su decisión tomó menos de 5 minutos. Mateo Vidal, queda usted arrestado por robo residencial y hurto de propiedad valorada en más de $1,000.
Le leyeron sus derechos, lo que sonó surrealista, dicho en la sala de estar de mi hijo, pero las esposas haciendo clic alrededor de sus muñecas fueron brutalmente reales. Papá, por favor. La voz de Mateo se quebró mientras lo escoltaban hacia la puerta. Todavía soy tu hijo. Es exactamente por eso que esto es necesario, respondí. Los sollozos de Verónica resonaron en la casa vacía mientras las patrullas se alejaban. Me quedé solo en la sala de estar, mirando el espacio vacío en la repisa, donde había estado el reloj de mi padre. La evidencia se había ido, confiscada para el proceso legal que ahora se desarrollaría con inevitable precisión. Pero la sensación de vacío en mi pecho sugería que la victoria podía ser la derrota más devastadora de todas. Habían pasado 3 semanas desde el arresto y el sueño seguía siendo tan esquivo como la paz que esperaba sentir. Roberto me encontró de nuevo en la mesa de su cocina al amanecer, bebiendo café frío y mirando los documentos del tribunal que habían llegado en el correo de ayer. «Si sigues así, te vas a consumir», dijo, preparando café fresco sin que se lo pidieran. El aviso de la audiencia preliminar se sentía pesado en mis manos. 15 de julio. La fecha en que mi testimonio comenzaría formalmente el proceso de enviar a mi propio son a prisión. A veces me pregunto si Elena lo entendería, admití. La primera duda que había expresado en voz alta. Roberto se sentó frente a mí, trayendo la calidez de la compañía humana a mi lucha aislada. Tu esposa era una mujer sabia. Vería el principio detrás del dolor. Pero los principios se sentían abstractos a las 3 de la mañana, cuando el peso de destruir a mi familia presionaba como una carga física. La casa se sentía demasiado silenciosa, sin la vida normal continuando a mi alrededor. La oficina del fiscal del distrito ocupaba el 8º piso de un edificio del centro que olía a alfombra vieja y café institucional. La señora Chen, la fiscal asignada a nuestro caso, me recibió con simpatía profesional. Señor Vidal, en 30 años de práctica, nunca he visto a un padre procesar a su propio hijo con este nivel de documentación. ¿Eso lo hace incorrecto? No, señor. Lo hace extraordinario. La evidencia es exhaustiva. Probablemente aceptará un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Extendió fotocopias de mi investigación sobre su escritorio, recibos de casas de empeño, testimonios de vecinos, fotogramas de cámaras de seguridad. Cada hoja de papel representaba horas de trabajo metódico, pero también otro clavo en el ataúd de mi relación familiar. El robo residencial con hurto de más de $1,000 generalmente conlleva de 2 a 4 años. Con su historial limpio y las circunstancias familiares, probablemente obtendrá libertad condicional con terapia obligatoria. El centro correccional del condado se sentía como entrar en otro mundo. Detectores de metales, credenciales de visitante, guardias que habían visto demasiada debilidad humana como para sorprenderse por la traición familiar. Mateo apareció detrás de un cristal reforzado, vistiendo un uniforme naranja que hacía que su tez pareciera enfermiza. La pérdida de peso había afilado sus rasgos, y sus ojos contenían una amargura que nunca antes había visto. ¿Estás satisfecho ahora? Su voz llegó a través del altavoz con distorsión electrónica. Viéndome encerrado como un animal, quería que enfrentaras las consecuencias, no que te volvieras amargado. ¿Qué esperabas? ¿Que te agradeciera por destruir mi vida? La conversación duró 20 minutos y no logró nada excepto profundizar mi creciente duda. Se suponía que la prisión enseñaba lecciones, pero el hombre frente a mí parecía estar aprendiendo todas las equivocadas. De vuelta en la cocina de Roberto, empujaba la comida en mi plato mientras él observaba con creciente preocupación. Te estás cuestionando. Puedo ver que te está consumiendo. ¿Y si he destruido cualquier posibilidad de redención para él? El trasfondo militar de Roberto le había enseñado sobre decisiones difíciles bajo presión. Arturo, a veces el amor significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Pero ¿qué pasa si esas consecuencias lo rompen en lugar de arreglarlo? Entonces, esa también es su elección. No puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. El correo trajo más documentos legales, más fechas de corte, más recordatorios de que las ruedas de la justicia avanzaban, independientemente de las dudas de un padre. Julio se convirtió en agosto con una serie de noches de insomnio y conversaciones con abogados que hablaban de mi hijo como si fuera un número de caso, en lugar del niño al que le había enseñado a andar en bicicleta.
La opinión pública en el vecindario permanecía dividida. Algunos admiraban mis principios. Otros cuestionaban mi lealtad familiar. La señora Cabrera dejó de hablarme por completo después de enterarse de la historia completa. La gente cree que entiende hasta que es su propio hijo, observó Roberto durante uno de nuestros paseos nocturnos. Quizás tengan razón. Quizás la sangre debería ser más espesa que la justicia, o quizás la justicia es cómo mostramos amor a las personas que no pueden ver que necesitan ser salvadas. La audiencia preliminar llegó y pasó. Mateo aceptó el acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional. Terapia obligatoria para la adicción al juego. Servicio comunitario y restitución total de los artículos robados. Sin tiempo en prisión, sin antecedentes penales permanentes y completaba el período con éxito. De pie fuera del juzgado después. No sentí ni victoria ni derrota. Solo el vacío agotado de alguien que había luchado una guerra sin ganadores. El secretario del tribunal me entregó un sobre. Del acusado, señor. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de Mateo. Papá, el consejero dice que necesito entender por qué hiciste esto. Lo estoy intentando. Quizás podamos hablar cuando esté listo. Todavía tu hijo, Mateo. Por primera vez en meses, logré dormir toda la noche. 6 meses después, estaba en mi sala de estar vacía, rodeado de cajas marcadas con el nombre de un estado más cálido en la cuidadosa letra de Roberto. La decisión de irme de la ciudad no había sido fácil, pero quedarme en la casa donde todo había comenzado se sentía imposible. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Roberto, cerrando otra caja con cinta adhesiva. Huir nunca resolvió nada. No estoy huyendo. Estoy eligiendo sanar en un lugar nuevo. La carta de Mateo estaba en el mostrador de la cocina, sus bordes gastados de tanto leerla. 3 páginas de letra cuidadosa. La primera comunicación real que habíamos tenido desde la audiencia de sentencia. Papá, el consejero de juego dice que tengo que aceptar la responsabilidad antes de poder enmendar las cosas. Tenías razón sobre la adicción que me controlaba. Lo veo ahora. El robo no fue por el dinero, fue por alimentar algo que ya había destruido mi juicio. Lamento que haya sido necesario que las consecuencias legales me hicieran entender lo que intentaste enseñarme toda mi vida. Sé que no hiciste esto para lastimarme. Lo hiciste porque me amas lo suficiente como para dejarme enfrentar la verdad. Todavía no estoy listo para verte, pero quería que supieras que la terapia está ayudando. Quizás algún día podamos reconstruir lo que rompí. Aún aprendiendo a ser tu hijo de nuevo. Mateo. Roberto me encontró sosteniendo la carta. Las lágrimas que no me había permitido derramar finalmente cayendo libremente. Lo entiende ahora, dije simplemente. Le tomó bastante tiempo. El camión de mudanzas llegó un martes por la mañana que se sintió como un renacimiento. El nuevo estado ofrecía distancia de los recuerdos dolorosos y proximidad a mi hermana, que había estado llamando semanalmente desde que se enteró de la crisis familiar. ¿Te arrepientes de cómo lo manejaste?, preguntó Roberto mientras cargábamos las últimas cajas. Los métodos fueron dolorosos, pero el principio fue correcto. A veces, lo más difícil y lo correcto son la misma cosa. Elena lo entendería. Siempre decía que el amor no siempre es cómodo. El abrazo de Roberto en el aeropuerto se sintió como un cierre y un comienzo simultáneamente. 23 años de amistad vecinal destilados en un apretón de manos y una promesa de mantenerse en contacto. Cuídate, Arturo. Y no esperes demasiado para responder cuando ese chico llame. El vuelo hacia el sur me dio tiempo para pensar en la justicia y la familia, en los principios y el perdón. En algún lugar sobre el centro del país, me di cuenta de que la parte más difícil no había sido llamar a la policía por mi hijo. La parte más difícil había sido aprender que el amor a veces requiere causar dolor al servicio de una curación mayor. El sur del país me recibió con cielos despejados y el tipo de calor que hornea la duda fuera de los huesos de un hombre. Mi nuevo apartamento tenía vistas a montañas que hacían que los problemas humanos parecieran apropiadamente pequeños. El reloj, que me devolvieron después de los procedimientos judiciales, estaba en mi mesita de noche junto a la fotografía de Elena. 3 generaciones de hombres de la familia lo habían llevado, y algún día, cuando Mateo estuviera listo, continuaría su viaje. Pero primero,
Tenía que terminar de aprender la lección que yo había tenido demasiado miedo de enseñarle hasta que la crisis forzó mi mano. El teléfono sonó un jueves por la noche, 6 meses después de que me instalara en el sur. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocí pero que no había oído en más de un año. Papá, soy yo. La voz de Mateo tenía un nuevo peso. El sonido de alguien que había viajado a través de las consecuencias y había salido cambiado. Hola, hijo, quería llamar en el cumpleaños de mamá. Pensé que ella querría que habláramos hoy. Lo habría querido. Llevo 8 meses sin apostar. El consejero dice que estoy listo para empezar a hacer enmiendas reales. ¿Cómo quieres que empecemos? La conversación duró 2 horas. Hablamos de adicción y responsabilidad, de justicia y perdón, de la diferencia entre permitirle a alguien y amarlo lo suficiente como para dejarlo caer. Ahora entiendo por qué lo hiciste, dijo finalmente. Te odié por ello, pero lo entiendo. Nunca dejé de amarte, Mateo. Ni por un segundo. Lo sé, papá. Eso es lo que lo hizo tan difícil de aceptar. Cuando colgué, el atardecer del desierto estaba pintando las montañas de púrpura y oro. Mañana traería otra conversación, y el día después, otro pequeño paso hacia la reconstrucción de lo que se había roto. Se había hecho justicia. Ahora el verdadero trabajo de sanación podía comenzar. El reloj marcaba el tiempo firmemente en mi mesita de noche, guardando el tiempo para un futuro donde el amor y la responsabilidad pudieran coexistir, donde las decisiones difíciles condujeran a relaciones más fuertes y donde a veces el mayor regalo que un padre puede darle a su hijo es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones. La fotografía de Elena me sonreía a través de los años y casi podía oír su voz. Vinejo, Arturo. Vinejo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.